toda honra, toda gloria al Señor. Amén. Y le voy a pedir que por favor abren sus Biblias en el libro de Éxodos 3 y leemos el versículo 1 en adelante. Y cuando lo tienen, por favor, me pueden decir un amén. Éxodos 3, verso 1 en adelante. Aleluya. Nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Que no cese la alabanza que hay en tu corazón. Aleluya. Eres digno. Amén. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos y hermanas? Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Y vamos a venir con palabras de agradecimiento al Señor, y vamos a orar para que sea Dios tocando las vidas. Amén. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que tú nos has dado, Señor Jesús. Te damos a ti gloria y honra, oh Dios. Gracias por este momento, Señor, tan precioso, Señor, de poder adorar y glorificar su nombre, Señor, con alabanzas, oh Dios. Padre Santo, presento, Señor, este mensaje delante de ti, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor. Tú que puedes discernir el corazón, los corazones, Padre Santo. Que seas tú, Señor, tocando a los corazones, Señor, hoy en este día. Que seas tú, Padre Santo, rompiendo cadenas, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre Santo. Le pido, Señor, que seas tú, Padre, ministrando a los corazones, que no sea yo hablando, sino que seas tú en mí, Señor Jesús. Padre Santo, que la palabra tiene poder para transformar, Señor. La palabra tiene poder para convertir, Padre Santo. Le pido, Señor, que seas tú, oh Dios, ministrando, hablando a la necesidad que hay en este pueblo, Señor Jesús. Mira el pueblo, Señor, mira la necesidad, Padre Santo, y que seas tú, Señor, hablando a los mentes, a los corazones, Padre Santo. Y todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Como he dicho antes, le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande. Es un honor para mí. Le doy gracias a nuestro pastor también por darme, o por entregar este privilegio a mí. Amén. Y voy a empezar con el mensaje. Pero antes de comenzar, quiero también agradecer a mi familia que está aquí también. Lo hacemos todo para la gloria y honra al Señor. Amén. Y ahora voy a empezar.
Este mensaje que Dios puso en mi corazón es un mensaje que primero Él habló a mi vida personalmente. Y hay un tiempo para todo, amén. Dice la Biblia, hay un tiempo para gozar, hay un tiempo de llorar. Y es una realidad no solamente en nuestras vidas cotidianas, pero también sirve como una realidad en nuestras vidas espirituales. Y es algo que como humanos debemos entender y aceptar. Y desde el principio del tiempo, el ser humano ha querido entender, saber, discernir o descubrir la realidad. Y hoy quisiera desarrollar este mensaje en la cual puse como título Las etapas del llamado y la transformación. Y este mensaje habla de las diferentes temporadas de nuestras vidas. Y como en la vida natural existen diferentes temporadas, las diferentes temporadas existen y sirven para diferentes propósitos. Y este mensaje habla de las diferentes temporadas o diferentes etapas en nuestras vidas que pasamos como cristianos tomando una lente espiritual. Y habla de la necesidad de estar a solas con Dios, la transformación que necesitamos pasar como cristianos y aunque duele es necesario. Y no creo que hay coincidencias, pero yo creo que tenemos y servimos a un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo su control y que Él está hablando a nosotros como individuos, pero también como una iglesia. Y unas semanas pasadas y aún ayer estuvimos hablando del pueblo de Dios que pasó por el desierto y el altar de adoración. Y yo creo que esta es una confirmación de la palabra que Dios entregó a mí hace unos meses atrás. Y hoy vamos a enfocar en la vida de Moisés. Y cómo podemos mirar su vida en tres diferentes partes, tres diferentes etapas, cada etapa tomando 40 años para cumplirse. Pero antes de desarrollar cada etapa, me gustaría que todos entendamos tres cosas. Primero, el contexto del libro de Éxodo. Segundo, por qué razón el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y tercero, quién era Moisés. Empezando primero con el contexto del libro de Éxodo. Este libro fue escrito por Moisés y es una continuación del libro de Génesis. Este libro habla del éxodo, la cual es una emigración de personas o de una muchedumbre de personas o de una multitud. Y el éxodo marcó el fin de la opresión del pueblo de Dios y marcó el principio del cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerde que por 430 años el pueblo de Dios estaba en Egipto en opresión y esclavitud. Pero ¿por qué razón el pueblo de Dios estaba en Egipto? El libro de Génesis se termina con José y sus hermanos estando en Egipto por causa de la sequía. Y hasta este tiempo la promesa que recibió Abraham continuaba de pie, pero al misma vez hubo un periodo de silencio donde no hubo palabra o revelación de Dios. Y llegamos a la vida de Moisés, que nació en un tiempo donde Faraón declaraba que todo niño hebreo iba a ser exterminado. Y él declaraba que el pueblo de Israel era fuerte y él tenía miedo de que ellos se superaban a los egipcios. Pero ¿por qué razón Faraón declaró que el pueblo era tan fuerte? Porque solo habían 70 hombres en Egipto al principio y crecieron a más de 600 mil hombres o una total población de 2 millones de personas si incluimos a las madres, las mujeres y los niños. Y recuerde que este faraón no fue el mismo faraón que José conoció. En ese tiempo, como he dicho, faraón declaró o mandó un decreto de que todo niño hebreo iba a ser exterminado. Y aquí, en este momento de caos, en esta temporada tan difícil para los israelitas, es donde Moisés nació. Y tercero, ¿quién era Moisés? Moisés era un hombre hebreo y el nombre de Moisés en el hebreo es Moshe, que significa sacar o entregar o ser sacado del agua.
El nombre de Moisés no solamente significa cómo él fue salvado durante este periodo de tiempo, pero también significaba el propósito futuro de que cómo Dios iba a usar a la vida de Moisés para sacar el pueblo de Dios fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Y Moisés fue introducido al palacio de Faraón, porque la hija de Faraón lo tomó como su propio hijo cuando ella la vio en el río, sacándolo de este río desde la canasta en el río. Y por causa de eso, él fue príncipe en el corte de Faraón. Y como he dicho, la vida de Moisés puede dividirse en tres etapas, cada etapa tomando 40 años para cumplirse. La primera etapa lo puse como nombre en Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Representa el mundo, la zona de confort o conformación y de confrontación. La Biblia no dice mucho de sus primeros años de vida, pero sí sabemos que vivió una vida, era bien rico materialmente y fue introducido en el palacio de Faraón, como he dicho antes. Era un príncipe, tenían una buena educación. El libro de Hechos 7:22 habla de eso y dice, y Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Y como Moisés estaba en el palacio, él no conocía tanto el estado de su propio pueblo que estaba fuera del palacio. Y recuerde que el pueblo de Dios estaba pasando un tiempo bien dificultoso. Éxodos 1, verso 13 y 14 nos dice que y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer varo y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y Éxodos 2, 23 a 25 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, ¿qué significa esta etapa? Esa etapa es la cual nuestra identidad es confrontada. Moisés tenía la influencia de los egipcios y su identidad era confrontado. Moisés, siendo introducido al palacio, tenía las costumbres de los egipcios, por ejemplo, la sabiduría, como dice el libro de Hechos, o la escuela de pensamiento de los egipcios. ¿Y qué significa Egipto? Como hemos aprendido en las semanas pasadas, Egipto representa el mundo, representa las prácticas del mundo, la conformación y el estancamiento espiritual. Y recuerde que en Egipto hubo dioses falsos y hubo la adoración falsa a esos ídolos. Y esta etapa también puede representar la opresión y la esclavitud espiritual, las ataduras y todo eso que los israelitas estaban pasando en este momento de su historia. Y como nosotros vivimos en este mundo, estamos bombardeados de ideologías y de cosas que el mundo cree, pero nosotros tenemos el poder, el libre albedrío para escoger si vamos a ir por el corriente o contra el corriente. Y el libro de Éxodos 2 y Hebreos 7 nos dice que Moisés tenía 40 años cuando salió de palacio para ver a sus hermanos. Y lo que vio fue la injusticia, fue el menosprecio de parte de los egipcios. Y este momento de su vida marcó el principio, el comienzo de la transformación de Moisés. El libro de Hechos nos habla de esta etapa de Moisés. Hebreos 11, 24 a 27 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado
maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el propósito de esta etapa de la vida de Moisés es que representa la zona de confrontación. Muchas personas huyen de la confrontación y aquí en la vida de Moisés sus valores, sus morales estaban siendo confrontados. Y recuerde que Moisés era un príncipe. Y eso significa que él tenía todo. Él era rico, tenía todo en sus manos para vivir una vida de riqueza. Él era hebreo, pero él estaba viviendo la vida lujosa de un egipcio. Pero él vio algo mal en los egipcios que no quería identificarse jamás con ellos. Y lo que sucede es que él puso las cosas en sus propias manos y mató al egipcio. Y Moisés, antes de reaccionar, recuerde, él tenía todo lo que necesitaba, vivió una vida de riqueza, todo lo tenía, era muy rico materialmente, pero algo le faltaba y era su identidad firme en Dios y la riqueza de su vida espiritual. Y por esa razón, la ira tomó fuerza en él. Y lo que sucedió es que en vez de poner las cosas en las manos de Dios, lo que sucedió fue que él puso las cosas en sus propias manos y después él huyó a Egipto hasta Madián cuando asesinó a ese egipcio porque temía que ellos iban a asesinar a él mismo. Y este lugar representa el lugar donde quizás estamos satisfechos con lo que tenemos, un lugar donde nuestra fe, nuestros valores o nuestros morales no están plantados en el Señor. Y se puede representar un lugar sin identidad en Cristo, un lugar en vez de mirar a Cristo, nuestros ojos están puestos en otras cosas, quizás cosas materiales o cosas que están en Egipto, por decir. Y es un lugar donde nuestra fe flaquea, donde si pasa algo, en lugar de ser proactivos, en lugar de dejar las cosas en las manos del Señor, somos reactivos y hacemos las cosas equivocadas. Y esta es una lección para nuestras vidas, que no podemos cambiar las cosas o no podemos cambiar las situaciones con métodos humanos o con nuestras manos, no, sino necesitamos al Espíritu Santo que Él tome el control. Y el proceso de Moisés, lo que vamos a ver, tomó bastante tiempo. El llamado de esta etapa es, quizás hiciste mal en el pasado y ahora estás huyendo de la confrontación o de las consecuencias. El llamado en esta etapa es de arrepentir y buscar a Dios, es de rechazar el mundo, es de rechazar a Egipto y es de ser plantado en Dios. Recuerde que en Egipto Moisés tenía todos los recursos. Egipto era un gran imperio en ese tiempo y Moisés decidió negar la identidad que tenía con Egipto, pero eso tomó tiempo. Este es el lugar donde podemos decir, no me conformo, pero quiero más de Dios. Y el llamado es buscar a Dios, es pedir perdón y es caer en las manos de un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y es esperar que Dios te moldee y que Él te transforme. Pero ¿qué puede impedir el pasar a la siguiente etapa? Recuerde que hay 3 etapas que vamos a ver en la vida de Moisés. Estamos en la primera etapa, pero ¿qué puede impedir a nosotros ser llevados por las otras etapas? Por unos puede ser la ignorancia, por otros puede ser el miedo de lo que va a suceder o de lo que van a pensar las otras personas. Puede ser la indiferencia de las cosas de Dios o la indiferencia frente a la gracia y misericordia de Dios. Puede ser también la conformación. Quizás estamos confortables de lo que hemos recibido de la gracia de Dios y no queremos trabajar
por lo demás, porque sí, Dios trabaja en nosotros, pero nosotros también necesitamos hacer trabajo para buscar a Dios. Amén. O quizás estamos cómodos de estar en el mismo lugar, pero algo que yo aprendí ese año es que, si queremos, si queremos ver algo diferente, necesitamos hacer algo diferente. Si estamos, si estamos confortables o si estamos cansados de vivir la misma rutina, tenemos que cambiar la rutina. Como la mujer con el flujo de sangre, ella sabía que su condición era mala, pero se atrevió a solamente tocar el manto de Jesús y porque ella tenía la fe que podía ser sanada. Y porque sabía que ese momento en su presencia podía cambiar. Y vamos a entrar en la segunda etapa. La segunda etapa lo puse como nombre en Madián. Y vamos a ver que cada etapa que voy a explicar siempre tiene una locación, o tiene una ubicación. La primera etapa era en Egipto, la siguiente etapa es en Madián. Y esta etapa tomó otros 40 años para cumplirse. Y después de asesinar al egipcio, Moisés huyó al desierto a Madián. Moisés huye al desierto y aquí fue transformado. Hay tres cosas en esta etapa de su vida que debemos resaltar. Primero, su título se cambió. Segundo, vamos a ver el llamado de Moisés. Y tercero, las cinco declaraciones o posiciones de Moisés. Primero, su identidad, su título se cambió. Esto significa que su identidad se cambió. Moisés en este tiempo de su vida era pastor de ovejas. En vez de tener todas las cosas como antes en el lugar del palacio en Egipto, él estaba en Madián ahora, pastoreando ovejas. Y ser un pastor de ovejas no era algo tan atractivo en esos días. El trabajo de pastorear las ovejas era un trabajo bien humilde. Era un trabajo que nadie lo quería porque requería constante atención y cuidado de las ovejas. Pero aquí en este proceso que tuvo Moisés, Dios lo llamó y fue chocado con la gracia y misericordia de Dios. Y lo que vemos aquí es el lugar donde Moisés fue llamado por Dios. Segundo es el llamado de Moisés. Vemos que en esta etapa de su vida, Moisés, siendo un pastor de ovejas, se fue al monte Horeb. Y aquí en el monte Horeb es donde Dios lo llamó desde una zarza. Entendemos que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Moisés, siendo un pastor de ovejas, vio el escenario y eso captó la atención a Moisés. Y podemos decir que este momento fue algo sobrenatural, porque ¿cómo podemos explicar que una zarza podía arder o podía quemar? O no era quemar, sino ardía en fuego, pero no se consumía. Eso, la ciencia no puede explicar eso. Eso fue algo abnormal. Pero Moisés, siendo un pastor de ovejas por 40 años, habría ignorado esta escena si fue algo normal. Pero lo que vemos y podemos entender es que este momento en la vida de Moisés captó su atención y que él se maravilló y se acercó a la zarza. En Éxodo 3:3 ya lo hemos leído, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Y aquí en el monte Horeb, también llamado monte de Dios, es donde Moisés tuvo un encuentro con nuestro Dios, un encuentro con
Dios, aleluya. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el mismo Dios que hoy servimos. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Y desde la zarza Dios lo llamó diciendo, Moisés, Moisés. Y lo que vemos y lo que entendemos es que Moisés respondió diciendo, heme aquí. Y lo que vemos aquí es el poderío de Dios, la santidad de Dios y la gracia de Dios. En vez de decirle a Moisés que huya del lugar que él estaba, él habló con Moisés y se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es decir, que él es el mismo Dios que sirvió sus antepasados. Moisés en ese momento escondió su rostro porque tenía miedo, dice la palabra, y nos habla de su reverencia para Dios. Y Dios le habló a Moisés sobre la necesidad que enfrentaban los israelitas en Egipto y dijo en Éxodos 3, 9 y 10, dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí vemos dos cosas. Primero, el llamado de Dios en la vida de Moisés. Y segundo, que aunque Dios lo iba a usar a Moisés, al final del día fue la mano de Dios librando y sacando a los israelitas de la esclavitud y de la opresión. En otros términos, no es con manos o métodos humanos que el pueblo de Dios iba a ser sacado de esa esclavitud, sino fue por la mano de Dios, por la mano de Jehová. Y lo que vemos es un contraste. Moisés antes quería sacar al a su hermano. Él quería sacar a su hermano fuera de esa esclavitud, pero lo que vemos es que fue por obra humana y no sirvió nada, pero Dios lo iba a hacer y lo iba a hacer de una manera que él quería. En vez de ser salvado por la mano de Moisés, iban a ser salvados por la mano de Dios. Y tercero, lo que vemos aquí en esta etapa son las 5 oposiciones de Moisés. Moisés, al escuchar el plan de Dios, aunque dijo, heme aquí, él tenía en su corazón algunas inquietudes, dudas y tal vez preocupaciones que manifestaron en 5 oposiciones o 5 declaraciones. Y antes vimos que Moisés era un hombre de palabras, porque dice en Hechos 7:22, y Moisés aprendió toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando Dios presentó el plan, cuando Dios presentó su plan con Moisés, Moisés respondió con 5 objeciones. Primero, él dijo, ¿quién soy yo? Segundo, él dijo, ¿cuál es su nombre? Refiriendo o preguntando a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? ¿Qué les responderé a los israelitas? Y tercero, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz. 4. Nunca he sido un hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. 5. Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Lo que podemos mirar en estos pasajes es un completamente diferente Moisés de lo que vimos en sus primeros 40 años estando en Egipto. Leímos antes de que Moisés era poderoso en sus palabras, pero aquí lo que vemos es un Moisés que decía que no podía hablar. Y vemos las excusas que Moisés puso frente a Dios. Pero vemos a un Dios tan paciente, un Dios tan misericordioso, un Dios que tenía una respuesta por cada pregunta y objeción que tenía Moisés. Y lo que podemos aprender de esta lectura es que si Dios quiere hacer algo en ti, si Dios quiere hacer algo en esta iglesia, Él lo va a hacer.
pero muchas veces Él quiere usar a nosotros para glorificarse en nuestras vidas, pero nosotros necesitamos dejar a Dios obrar en nosotros. También lo que vemos es que Moisés estaba preocupado por lo que él iba a hacer, no por lo que Dios iba a hacer. Él estaba enfocado en sí mismo, en él mismo y no la mano de Dios. Él estaba preocupado en las cosas insignificantes y no puso su atención y su mirada en Dios, lo más significante o lo más apreciable. Amén. Y eso es, perdón, pero Dios era tan paciente y amoroso y respondió a Moisés con tres preguntas retóricas. Yo creo que todos entendemos cuáles son preguntas retóricas. Preguntas retóricas son aquellas que uno hace para poner un efecto dramático o dejar claro un punto sin recibir una respuesta. Primero él dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Segundo dijo, ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Tercero él preguntó, ¿no soy yo Jehová? Y todo eso lo vemos en el libro de Éxodo 4, verso 11 en adelante. Y significaba que Dios estaba diciendo a Moisés en términos simples que él era Dios y no iba a ser por su mano propia, sino con la mano de Jehová, no con fuerzas o métodos humanos, sino con la mano celestial. Y dice la Biblia que no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el propósito de este lugar de Madián es que es una temporada de ver que Dios tiene el control de todo. Es ver la gracia y soberanía de Dios y es seguir a Cristo y responder al llamado. Y el llamado en Madián, lo que vemos es de que acerquémonos a Dios, conocer a Dios más. Es una invitación a la gracia de Dios. El llamado es cambiar y ayudar a otros cumplir con su llamado para que Dios glorifique en su vida. Dios quiere que acerquémonos a Él. Dios busca a los que pueden decir, yo no puedo, pero yo sé con tu mano sí, yo lo puedo. Es ver la gloria de Dios, apreciarla y seguir hacia adelante. Es un lugar donde Dios interviene, interrumpe nuestras vidas y es una etapa donde nuestras vidas en la cual, es una etapa en nuestras vidas en la cual necesitamos tomar las decisiones de seguir a Cristo o mirar hacia atrás. Es responder al llamado de Dios. Y vemos que Dios quería usar a Moisés para que el pueblo de Dios pudiese ser librados y experimentar la liberación. Pero también Dios nos llama para que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos diferentes de los demás, porque Moisés, también como nosotros, no somos perfectos, pero Dios lo usó y Él quiere usarte a ti también. En la misma manera, no somos perfectos, pero Dios quiere ayudar a nosotros y glorificarse en nuestras vidas para que otros puedan entender quién es Jesús, quién es el Dios que servimos. Dios quiere un corazón dispuesto, un corazón que dice, heme aquí, envíame a mí, un corazón que ama las almas perdidas, un corazón que dice no a Dios. El mundo necesita jóvenes, damas, caballeros valientes que se levanten y paren en la brecha. Personas que no busquen su propio bien, pero se busquen el bien para los demás. Pero ¿qué puede impedir el mover de la otra etapa? Y eso simplemente puede ser las excusas. Vemos las excusas que Moisés puso frente a Dios. Puede ser el miedo de ver la gloria de Dios, miedo de la transformación o el proceso, miedo que otros nos ven diferentes. Puede ser la desobediencia
o queremos hacer las cosas en nuestra manera y no queremos dejar que Dios obra en nosotros, o quizás no queremos dejar que Dios trate en nuestras vidas porque tenemos ciertas cosas en nuestros corazones. Pero muchas veces huyamos de esta etapa porque reconocemos qué difícil es el proceso. Necesitamos fuerza necesitamos la fuerza para salir del proceso, pero también necesitamos fuerza en el proceso. Necesitamos la energía y quizás el proceso puede ser un tiempo de silencio donde no podemos escuchar la voz de Dios, pero déjame decir que Dios siempre está hablando. Nosotros tenemos que inclinar nuestros oídos. We have to fine tune our ears porque Dios siempre está hablando, pero es de nosotros si vamos a acercarnos más a Dios, si vamos a realmente, si queremos entrar en la presencia de Dios, si realmente queremos ver la gloria de Dios. Este lugar representa un lugar de rompimiento donde nuestra mente y corazón son confrontados, transformados y renovados. Y la tercera etapa la puse como nombre en el desierto. Y esta etapa tomó otros 40 años. El desierto no está ahí para destruirte, pero está ahí para formarte, para transformarte, purificar y refinar. Y todo lo que voy a decir hoy, ya lo hemos escuchado ayer y las semanas pasadas, y es una repetición quizás porque Dios quiere que nosotros prestamos atención a lo que Él está diciendo. El libro de Éxodo 6, 1 a 8, que sí, por favor, podemos encontrar en nuestras Biblias. Dice así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y parecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordó de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Dice yo Jehová. Fue Jehová que pudo hacer todo eso. Y aquí en esta etapa ya no solamente fue Moisés en el desierto, pero fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quien acompañó a Moisés. Y después que Dios habló con Moisés, él se fue otra vez. Después de que Dios habló a Moisés, perdón, él tenía que irse otra vez a Egipto para sacar el pueblo de Dios fuera de ese lugar. Fue un llamado congregacional. Cuando Moisés estaba en Madián, él tuvo un encuentro personal, sobrenatural y personal, y él aceptó el llamado al final.
Y aquí en el desierto es cuando Dios usó su vida para sacar el pueblo de Dios fuera de la esclavitud y la opresión. Y tomó 40 años más. En ese lugar Moisés puso en práctica lo que Dios enseñó en el desierto cuando él estaba en Madián, cuando él estaba pastoreando las ovejas. Y es la razón por cual él fue llamado. Recuerde que el nombre de Moisés significa ser sacado o ser sacado del agua. Y aquí en esta etapa Dios lo iba a mostrar a Moisés ese propósito, su nombre. Su nombre era ser sacado del agua y unos años después, después de su encuentro con Dios en Madián, él se fue a Egipto y el nombre que Dios puso a Moisés fue el mismo nombre. How do I say it? The same name was used in order to take out the people of God from Egypt to Madian. Ellos fueron sacados del agua, ellos fueron sacados usando el mar rojo. Y el desierto es el lugar donde Dios use para cambiar y transformarnos. Eso es el método de que Dios use para que ellos como un pueblo podían ver la mano de Dios, para que ellos podían ver la gloria de Dios, para que ellos podían depender de Dios y que ellos podían fijar su mirada en Él. Dios se manifestó al pueblo de Dios y ellos vieron su gloria. Jehová proveó del día columna de noche y de día columna de fuego y de noche columna, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Amén. De día columna de nube porque estaban en el desierto, era bien caliente, era seco en el desierto y de noche columna de fuego para que ellos podían sentir ese calor. Y él también proveó el maná cada día. Fue el sustento y la provisión para ellos, el sustento sobrenatural. También fue algo que la ciencia no puede explicar. Y el propósito del desierto es para probarte lo que está en tu corazón. Y si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo, personalmente también como una congregación, para que dependemos solamente en el Señor, las fuerzas del Señor. Es una etapa donde nuestras vidas podemos reconocer que necesitamos depender de Dios cada día. Vemos que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, maná fue dado a ellos cada mañana y no podían guardarlo para el siguiente día. Y es vivir cada día dependiendo de Dios. Es de reconocer que de Dios dependemos, porque la Biblia dice que fuera de mí nada podéis hacer. No es el lugar donde podemos depender de nuestras propias fuerzas, pero es una escuela donde aprendemos de Dios, donde aprendemos a dejar las cosas que nos impiden y dejar a Dios a tratar con la situación. Dejar que Dios tome el control y que Él tome el timón. Dejar que Dios tome el lápiz y que Él escribe nuestra historia. Si somos el papel o ese libreto en esta analogía. El llamado del desierto es obedecer a Dios y seguir a Cristo. Es de negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguir a Él. Pero también puede ser esos desafíos en esas etapas y qué puede impedir el mover de la otra etapa, la siguiente etapa siendo la tierra prometida. Puede ser la incredulidad. Para llegar a la tierra prometida y para ver la cosecha, necesitamos depender de Dios, tener fe en Él y caminar en obediencia. Vemos que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por su incredulidad y desobediencia. Y dice en Hebreos 3, 18 a 19, y dice así, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
La advertencia aquí es que Moisés no podía entrar en la tierra prometida, pero pudo ver la tierra prometida desde lejos. Más sabio es la persona que puede aprender de los errores de los demás. Y aprendemos con la historia de Moisés. No fue la generación de Moisés que vio la tierra prometida, sino fue la siguiente generación. Y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones, disfrutar de la cosecha. Entonces necesitamos depender de Él, necesitamos aprender de su palabra, guardar la palabra en nuestros corazones. La palabra es viva y eficaz y la palabra también dice con que limpie el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Es tiempo que nosotros paremos en la brecha. Si estamos en ese lugar del desierto, es tiempo que nosotros obedecemos la voz del Señor. Es tiempo que nosotros dependemos de su mano, no con fuerzas humanas, no con obras que nosotros podemos hacer, sino con la mano de Dios. Y vamos a ver cómo Él va a transformar esos corazones, corazones de piedra a corazón de carne. Amén. Y este lugar es un lugar donde podemos coser la palabra y un día veremos cómo Dios va a obrar en los demás. Yo creo que esta iglesia va a expandir aún más y trabajemos juntos los unos con los otros. Trabajemos en un equipo para que otros también puedan conocer a Dios, para que otros también puedan ser librados. Y podemos ver la transformación que tuvo que pasar Moisés. Algunas semanas pasadas, el hermano estaba hablando de que la transformación es una de las más ricas bendiciones que podemos tener como cristianos. Y eso es verdad. Aunque el proceso, aunque la transformación duele, es necesario para que cambiamos nuestro carácter, para que sea Jesús resplandeciendo en nosotros. Lo que sucedió en la vida de Moisés en el pueblo de Dios era una transformación. En el desierto, Dios tomó 40 años para transformar a Moisés. Y esto significa que Dios tome su tiempo para hacer las cosas. No es un día al otro. Vemos que Moisés fue transformado en Madián, pero Dios no paró allí. Él continuaba y él quería usar la vida de Moisés para sacar el pueblo fuera de la opresión y fuera de esa esclavitud. Y es salir de la rutina. Vemos que Dios usó a la vida de Moisés para ayudar a las personas que estaban en esclavitud. Estaban en una esclavitud física, pero podemos mirar ese escenario en una lente espiritual. Hay personas que están batallando cosas y, ¿cómo lo puedo decir? Hay personas que están batallando cosas no físicamente, sino en el espíritu. Hay personas que están encadenados, personas que están en la esclavitud, personas que tienen ataduras, que no son libres. Y el Señor quiere usar a personas como Moisés para ayudar a los demás, para que ellos también puedan recibir, pueden sentir la presencia de Dios, para que ellos puedan reconocer y conocer a Jesús. Él quiere trabajar en ti, Él quiere transformarte. Y necesitamos la transformación primero para entonces poder ayudar a los demás. Y no podemos pensar en las excusas como Moisés, que no sé hablar, o otros pueden decir, pero yo soy bien joven. Dios te quiere usar no porque Él necesita de ti, pero Él quiere glorificarse en su vida. Es una invitación a Dios, una invitación a acercarse más a Él, para que seas verdaderamente transformados. Es una invitación a la mesa del Rey. Amén. Y la mesa del Rey
Hay un lugar para todos. No es una invitación exclusiva, sino es una invitación inclusiva. Es una invitación para ti, para mí, para tu vecino, para tu amigo, amiga. Amén. Él quiere que nosotros acerquémonos a Él. El libro de Hebreos 4:15 a 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y sabe qué significa gracia? ¿Saben ustedes lo que significa gracia? Gracia significa un regalo inmerecido. El Señor, Él tiene gracia para cada uno de nosotros. Es algo que no merecemos, pero aún Él está trabajando en nosotros. Algo que en su tiempo vamos a ver todas esas bendiciones que vienen del Señor. Y hay un dicho en inglés que dice, He doesn't qualify the called, but He qualifies the called. I'm going to translate that. Y dice, Él no llama a los calificados, pero Él califica o capacita a los llamados. Y también el pueblo tuvo que pasar por el desierto. Ellos tenían que aprender de Dios. Ellos tenían que entender quién era Dios, que era Jehová, que los iba a sacar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y tomó otros 40 años. ¿Y por qué Dios toma su tiempo? Para tratar con nuestros corazones, para sanar, para limpiar, para cambiar nuestro carácter y para transformarnos completamente. Es algo que requiere energía. Eso significa que necesitamos estar constantes en nuestra fe. Es algo que requiere tiempo. Entonces, eso puede decir que necesitamos ser pacientes en el proceso. No es un día al otro. Dios nunca transforma a alguien, o quizás estoy equivocada porque Él transformó a Pablo, pero aún Pablo tenía que pasar por el desierto. Entonces Dios tome su tiempo, así como los israelitas estaban encadenados en Egipto, así es la situación de las personas hoy en día. Y eso es algo que ya ya lo he dicho. Dios está buscando a personas que pueden decir, heme aquí, personas que responden al llamado. Y cuando Dios nos llama, no es tanto de lo que Él quiere hacer con nosotros, es más de lo que Él quiere hacer con los demás. Siempre cuando Dios llama a una persona en la Biblia es para que otros puedan conocer a Cristo. Es importante de reconocer que la gloria no es para nosotros y Dios no usa a nosotros porque somos buenos. No somos buenos. No es por la misericordia y es por la gracia de Dios. Y como he dicho, gracia significa algo dado que no merecemos. No es para glorificarse a nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Si hemos perdido el enfoque, necesitamos acercarnos al Maestro, necesitamos hablarle a solas, necesitamos hablar a solas con Dios. Pedir perdón y una vez redirigir nuestra atención a Él. Él es la razón por la cual estamos aquí. De la misma manera, Dios quiere usarte para transformarte. Él quiere trabajar en ti y Él quiere también trabajar en esta iglesia para que otros puedan ser salvados, para que otros puedan conocer a Cristo. Jesús nos dio un gran reto en la Biblia o una responsabilidad y eso era la gran comisión.
Empezamos en casa y después expandimos. Empezamos con nuestros hermanos y hermanas aquí. Quizás hay personas que necesitan una palabra de consolación o que necesitan un abrazo fuerte en Cristo. Después que expandimos a los demás, expandimos a nuestros amigos de escuela, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, y veremos cómo Dios puede trabajar en ellos también. Porque he dicho, la mesa es una invitación a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Evangelio es para todos. Y hay mucha necesidad afuera. Hay personas que están encadenando, personas que necesitan escuchar el Evangelio y no han escuchado el Evangelio quizás nunca en sus vidas. Hay personas que necesitan a Cristo, y cómo van a encontrarse con Cristo si no cumplimos con nuestra misión, con la responsabilidad que tenemos como cristianos. Hay personas como las israelitas en este tiempo en la cual vivimos, que están encadenados, que están cansados de vivir el mismo día, vez tras vez, personas batallando, batallas en silencio, personas con batallas tan fuertes, con lágrimas, en dolor. Hay personas que necesitan a Cristo, pero ¿cómo ellos van a entender o captar el mensaje, el evangelio, si no vamos a ellos, si no compartimos esa palabra con ellos? Es cumplir con nuestra misión. La gran comisión es cumplir con nuestra misión. Y dice en Mateo 28, 19 a 20, lo que es la gran comisión. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto me hace pensar, toda la transformación de Moisés me hace pensar también en el gran apóstol Pablo. El libro de Hechos nos recuenta que la transformación de Saulo a Pablo. Y al camino a Damasco, él fue transformado, pero esa transformación tomó tiempo. Y me encanta, me encanta me encanta la historia bíblica y lo que significa las palabras en la Biblia. ¿Y sabe qué significa transformación? Transformación en el diccionario es la acción y el efecto de transformar. Es el cambio de algo en otra cosa. Es un cambio completo y dramático en la forma o apariencia de algo o alguien. Y Romanos 12:2 nos da la palabra transformación. En otra palabra, lo vamos a ver. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos en griego es metamorfo, la cual significa cambiar de forma. Es la palabra metamorfosis que usamos hoy en día. ¿Y qué significa esa palabra metamorfosis? Es el proceso de transformación de una forma inmadura a una forma adulta en dos o más etapas distintas. Con atención, dos o más etapas distintas. Es un cambio de la forma o naturaleza de una cosa o persona a otra completamente diferente, por medios naturales o sobrenaturales. Y mirando metamorfosis en la vida natural, podemos hablar de las mariposas. La mariposa, antes de ser una mariposa, comienza su vida como una oruga, pero antes de ser una oruga, su vida inicia como un huevo.
Y hay ciertas etapas que pasa ese huevo para convertir en una oruga y después convertir en una mariposa. Y yo voy a explicar esas etapas bien rápido, pero me encanta la biología, entonces lo voy a explicar a ustedes también, porque es algo interesante. La primera etapa es el huevo. Los huevos las pone la mariposa hembra adulta en las plantas. Y estas plantas se convierten en el alimento de las orugas que nacen. La segunda etapa es la oruga y es la etapa de alimentación. El trabajo de la oruga en esta etapa es de comer, comer y comer. Yo sé que bastante de nosotros saben comer. Amén. Las orugas comen tanto y pueden crecer hasta 100 veces su tamaño durante esta etapa. So, crecen bastantes. Y la tercera etapa es la etapa de transición. Cuando la oruga crece y deja de comer, se convierte en una crisálida, un chrysalis en inglés. Y esta etapa puede durar meses o puede durar unas pocas semanas, perdón, o un mes, o puede durar hasta más de unos cuantos meses. Algunas especies puede tomar hace 2 años en esa crisálida. Y puede parecer que no está pasando nada en esa crisálida, pero en el interior se están produciendo grandes cambios. Las células especiales en esa crisálida, en esta etapa, están presentes y ahora están creciendo rápidamente y se convierten en patas, alas, ojos y otras partes de la mariposa adulta, pero no podemos ver esas partes porque están cubiertos en esa crisálida. La cuarta etapa es la etapa adulta o la etapa reproductiva. La etapa adulta es lo que la mayoría de nosotros piense cuando pensamos en las mariposas. Nunca pensamos en las orugas porque, no sé, quizás son insignificantes porque crecen a ser mariposas. Se ven muy diferentes a la oruga. La oruga tiene ojos pequeños, tienen patas pequeñas, antenas cortas y los adultos tienen patas largas, antenas largas y ojos bien distintos. Y también las mariposas pueden volar usando sus grandes alas que son bellas y son coloridas en esta etapa. También como cristianos somos procesados y transformados por Dios. Puede ser que nada está pasando como en esa etapa de transición de la crisálida, pero en el interior está produciendo grandes cambios. Amén. ¿Y en qué manera estamos cambiados y transformados por Dios? Estamos cambiados en la manera de hablar, en la manera de pensar y caminar, la manera en que actuamos, nuestro comportamiento, como la etapa de la crisálida. Tal vez unos pueden decir que esa persona nada está sucediendo, no sé, están en la iglesia, pero la palabra no está impactando a la persona, pero cuando la palabra impacta esos corazones, no produce un cambio de un día al otro, pero es un proceso que tome tiempo, es un proceso que está produciendo ese tiempo, pero en el tiempo de Dios. ¿Y cómo podemos ser transformados? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Y cómo podemos renovar nuestras mentes? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús. ¿Cómo podemos ser transformados? Es por la obra del Espíritu Santo y Jesús viviendo en nosotros. ¿Cuál es el resultado de la transformación? Es una obra completa y dramática y distinta. Y es que podemos ser la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Es para que podamos ser más como Cristo y que Él perfeccione su obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿estás tú dispuesto a decir a Dios, no me conformo a este siglo? ¿Estás tú dispuesto a no identificarse con el mundo como Moisés lo hizo negando a Egipto? ¿Estás tú dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Estás tú dispuesto con su corazón que dice, Señor, yo quiero más de ti, pero quite de mí lo que impide, quite de mí las cosas que no te agrade, quite de mí las cosas que me hagan caer, quite de mí esas cosas que no son de ti, que están en necesidad, que están buscando una solución, pero estamos dispuestos a ayudarlos también. Estamos dispuestos a to answer the call that the Lord has for us. Estamos dispuestos como Moisés a pasar por el desierto. Él tenía que pasar el desierto dos veces tomando 40 años, en total 80 años. ¿Estás tú dispuesto a negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo? Jóvenes, si estamos pasando por el desierto, estás en buenas manos. Dios está con usted. Sigue clamando y orando a Dios y sigue caminando con Él. Y como he dicho en el principio de este mensaje, es que Dios tiene control del tiempo y en todo tiene su tiempo. Es decir, que las etapas de nuestras vidas están en las manos del Señor y esas etapas son transitorias. Y lo que dice, lo que significa es, no vamos a estar en esas etapas por toda nuestra vida, sino que sirve un propósito en nuestras vidas. Y Dios es el dueño del tiempo. Él tiene todo en sus manos. Entonces confiámonos en Él, que Él tiene todo bajo su control. Él está obrando, aunque no parezca que Él está obrando. Él está haciendo una obra y una obra completa. Y un día veremos esa obra, veremos lo que Dios quería hacer con nosotros como individuos y como una congregación. Entonces el llamado es de seguir a Cristo, es de decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. El llamado es buscar a Cristo, que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el propósito, que yo recuerdo que un día un libro y en el libro dijo, it's called The Purpose Driven Life, but in the book it says, la vida sin Cristo la vida sin Cristo, no hay sentido la vida sin Cristo. Que podemos llegar a ese, that we can get to that stage where we say, life without Christ makes no sense. No hay sentido la vida sin Cristo en nuestros corazones. Si estás tú pasando por esas pruebas, por el desierto, están en manos de un Dios tan grande, tan fuerte, que no hay nada imposible para Él. Si está pasando por ese momento de sequía, si está pasando por ese momento que quizás te sientes solo en el desierto, déjame decir que Dios está contigo. Él quiere obrar en tu corazón. Él
Él quiere obrar en tu mente. Él quiere transformarte para que la luz de Cristo sea expuesto. Amén. Amén. Y Dios es tan misericordioso que en nosotros. Él tiene misericordia y Él quiere que nosotros acerquémonos a Él. No es nada, no es nada difícil lo que Él quiere. Él solamente quiere su corazón que puede depender de Él. Un corazón que puede ser transformado. Un corazón que dice, me humillo delante de ti. Un corazón que puede dejar todo en sus manos. Un corazón que diga, Jesús, entrego mi vida a ti. Amén. Y no sé si hay personas que están pasando por ese momento, por estas etapas en su vida, pero mi pregunta a ti es, ¿en cuál etapa estás tú? ¿Estás tú en la etapa de Egipto? ¿Estás tú en esa etapa donde estás siendo confrontado por el mundo? ¿Estás siendo bombardeado con esas ideologías? ¿Estás tú siendo confrontado con eso? Esos valores morales están siendo confrontados? ¿Están sintiendo esa presión del mundo? ¿Estás tú en esa etapa de Egipto, de que no sé si me voy a ir hacia adelante o no sé si me voy a quedar? Déjame decirte que es mejor quedar en las manos de Cristo. Es mejor estar en las manos de Cristo que en el mundo. El Señor te quiere, el Señor está llamando tu corazón. Si el Señor está tocando tu corazón, déjale obrar en ti. ¿Estás tú en la etapa de Madián, donde estás quizás solo? ¿Estás tú enfrentando ese proceso? ¿Estás tú como Moisés en el desierto? Quizás tenías que dejar todo como Moisés. Tenía que dejar su título, su posición. ¿Estás tú siendo transformado por Dios? ¿Estás tú en ese lugar de rompimiento donde Dios te está quitando las cosas, donde Dios está obrando en ti? ¿Estás tú en esa etapa donde Dios quiere transformarte para que otros puedan ser sacados de esclavitud? ¿O estás tú en la tercera etapa, en el desierto? Quizás estás en el desierto, o que estamos en el desierto como una congregación, donde estamos pasando por esas pruebas, diversas pruebas. Estamos pasando por ese tiempo donde Dios quiere forjar en nosotros ese carácter de Cristo. Quizás estamos en ese lugar del desierto donde Dios quiere que nosotros dependemos de Él totalmente, donde Dios quiere que nosotros entreguémonos a Él, donde Dios quiere que nosotros dejemos todo a Él, que el Dios que sirvió a Moisés, el Dios que sirvió a Abraham, a Jacob, a Isaac, es el mismo Dios que está obrando hoy en día. El mismo Dios quiere obrar en ti, pero estamos dispuestos a aceptar el llamado que Dios tiene con nosotros. Estamos dispuestos a parar en la brecha. Estamos dispuestos para ser diferentes en este mundo, para que la luz de Cristo se a todo el mundo. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú en tu corazón dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Estás tú dispuesto a no ser selfish, que no seamos personas egocéntricos, que solo queremos el bien para nosotros y no para los demás? ¿Estás tú siendo procesado en las manos de Dios? Eso es la pregunta que los dejo a ustedes. Que tomen el tiempo para
para que esas preguntas tú puedes reflejarse en ellas, que sea Cristo obrando en ti, en tu corazón. Y ese fue mi mensaje para ustedes hoy en día. Y puede ser que ese mensaje era un poco corto o repetitivo, especialmente por lo que estuvimos aprendiendo en las semanas pasadas. Pero yo creo firmemente que Dios está hablando en esos corazones, que no seamos como el pueblo de Egipto en el sentido de que ellos tenían en su corazón o tenían their hearts were hardened. No podían escuchar porque sus corazones eran tan como de piedra, que nuestro corazón puede ser de carne, que nosotros que podemos ser transformados en Cristo. Amén. El Cristo que vive está en ti y Él está en mí, pero Él quiere aún hacer la obra perfecta en nosotros hacia el fin del día. Amén. Amén. Y no sé si esta palabra habló a tu vida, pero si la palabra habló a tu vida y si estás pasando por esos procesos, le pido que pasen al altar. Si quiere entregar tu corazón a Cristo, pasen al altar, que Él quiere obrar en ti. Si estás sintiendo solo o aislado como en el desierto, pase al altar. Él quiere trabajar en ti, Él quiere obrar en ti. Amén. Amén, sí.